Bueno, ahí ya son y 7, por ahí podemos ir arrancando. Quizás se vaya enganchando gente más tarde, pero bueno, para no retrasarlo tampoco a Milko. Ahí en principio, Dale. bueno, agradecerles que estén presentes. La idea era hacer algo así chiquito para arrancar. Todo empezó con una encuesta que tiramos el año pasado en el grupo en Face de Mari Costas, donde preguntamos qué temas eran los que más interesaban tratar. Y bueno, el tema de la sobrepesca y la pesca ilegal estuvo ahí en los primeros puestos. Y junto a eso, la presencia de Milko en el grupo. Y lo empecé a seguir un poco porque tiene su foto haciendo kitesurf. Entonces, como yo hago windsurf, dije, bueno, a ver cómo viene este flaco. Y bueno, la vez pasada hablamos por teléfono un rato y bueno, después le hice el comentario a Silvina y a Mariano, que están activos ahí en el grupo desde el comienzo, y surgió la idea de hacer este Zoom. Yo estoy en Puerto Madryn, siempre ha llegado al mar y cada vez más movilizado con los temas ambientales. Así que bueno, eso fue lo que me llevó a mover esto, que este último tiempo, bueno, hubo bastantes noticias con el tema de las 200 millas. Así que bueno, gracias a la predisposición de Milko, acá estamos. Ahí le quería dar para Silvina que se presente, que cuente un poco qué es lo que hace. Y si aparece Mariano, hará su mini presentación y si no, vamos derecho a Milko. Así que Silvina, adelante. Gracias. Me llamo Silvina Sotomayor Amelung, en realidad soy maestra jardinera, no se sorprendan, pero también soy educadora ambiental hace bastante tiempo. Me dedico a estudiar la mayoría de todo lo que tiene que ver con biodiversidad, conservacionismo, y me interesa muchísimo el tema, estoy aprendiendo justamente sobre el tema de sobrepesca. Actualmente soy secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, desde diciembre del año pasado, y el tema de la sobrepesca es un tema que me interesa bastante, sobre todo porque escucho hablar mucho del descarte pesquero, y bueno, que nada, me parece un momento ideal para poder, la charla con Mirko hoy y el intercambio entre nosotros, poder aprender sobre el tema. Así que bueno, gracias. Gracias, Silvina. Milko, bueno, arrancate vos ahí Bueno, la vez pasada pasé en texto, hay una presentación tuya, así que creo que todos más o menos están al tanto. Ahí sentite cómodo de encarar las cosas como te venga bien nomás. bueno, muchas gracias, Oscar, y bueno, Silvina, y a todos los que están hoy, que yo sé que es difícil parar un rato para conversar un poco, pero bueno, está bueno aprovechar justo que está el tema en la agenda pública, el tema de la pesca ilegal, la milla 200. Voy a hacer una breve introducción. Yo ahora estoy viviendo en Concordia, Entre Ríos, que es donde nací, enfrente al río Uruguay. Viví 20 años acá y me fui 20 años a Buenos Aires, ahí estuve casi todo el tiempo en Greenpeace. Y bueno, hace un par de años me volví acá a mi tierra natal, porque bueno, estar un poco más cerca de la naturaleza me gusta. Y generalmente, bueno, viajo al mar, a veces por placer y a veces por trabajo, por activismo, por vocación, ¿no? Desde que yo estaba en Greenpeace Argentina y luego en Greenpeace Internacional, siempre me preocupó este tema de la pesca ilegal. De vez en cuando salía algún artículo de alguna persecución o de que una bandada de barcos entraba ilegalmente, o las imágenes estas de la ciudad de las luces, como le llamaban, así que siempre me estuvo interesando. Cuando estaba en Greenpeace intenté muchas veces, presenté proyectos y traté de que la organización se involucrara en este tema. El primer proyecto que presenté lo presenté en 2012 con otros colegas y bueno, nunca logramos que la organización se involucrara, que viniera un barco y eso hasta que, bueno, el año pasado eso ocurrió. Yo no soy parte de Greenpeace ahora, pero bueno, me parece positivo que tarde, pero que se hayan metido un poco en el tema. Y nada, me gustaría responderle un poco las preguntas que se hicieron en la encuesta en Facebook y de paso también aprovechar para
para ampliarlas o conversar otras dudas, otras cuestiones. Siempre hay aspectos que a veces está bueno conversar de esta manera y que a veces uno no los ve en los medios de comunicación o nadie los escribe o nadie los comenta. Con respecto a las cosas que uno no ve a veces, el año pasado tuve la oportunidad de ir en un patrullaje de prefectura. Salimos ahí desde Madrid en el guardacostas Prefecto de Herbes, así que uno tiene anécdotas a bordo de un barco, en una reunión, en la playa, en el edificio guardacostas o con otras organizaciones o en otras regiones. Y bueno, la idea es por ahí compartir un poco las cosas que uno no comenta tan públicamente o que no se leen y que son detalles que tienen mucha influencia en esta temática, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa, Oscar, me interrumpís o alguno de ustedes me interrumpe, somos pocos, así que bueno, para aclarar algún aspecto, yo arranco. Tengo un defecto que por ahí cuando arranco en un tema que me apasiona como o el mar o el océano, la conservación, no paro más, digamos, me apasiona un poco. Pero bueno, me interrumpen cuando quieran. Voy a ver acá las preguntas. Bueno, arranco por las más votadas, que era esto: ¿quiénes son responsables de estos barcos, de esta flota pesquera, de la pesca pirata, de la pesca ilegal? Yo he escrito un poco de esto y creo que los responsables son todos los países del mundo tienen alguna responsabilidad, ya sea un país que es una víctima de la pesca ilegal como Argentina, como los mayores victimarios que sería China, Taiwán, Corea del Sur, la Unión Europea. Entre todos, algunos tienen más y otros menos responsabilidad, como se imaginarán, los de mayor responsabilidad son los países que subsidian a sus barcos para que realicen pesca ilegal o sobrepesca o otras actividades ilícitas, como son China, Corea del Sur, Taiwán, España. Estos países subsidian a estos barcos para que vayan a pescar a otras regiones porque se acabaron los recursos responsables, yo les llamaría los piratas, perdónenme por la brutalidad de mi clasificación, pero bueno, hay que hablar así, son piratas pesqueros. Después están los países que son los cómplices, llamémosle, los que les brindan asistencia. Conmigo. Perdón. Bueno, sigo, bueno, después están los países cómplices, que son los países que proporcionan asistencia. Por ejemplo, en el Atlántico Sur, el principal cómplice, digamos, de toda Latinoamérica es Uruguay, que ofrece un puerto con apoyo logístico y blanqueo de la captura ilegal desde el puerto de Montevideo, que es una zona franca y en donde aprovechan todos estos barcos a descargar, a realizar reparaciones y a bajar los costos de operación. Luego, otro de los países que podemos llamar cómplices sería Panamá. Por ejemplo, ¿escucharon esto de los reefers, los barcos nodriza, que son los que reaprovisionan, los que dan combustible, los que cargan esta captura en alta mar? Bueno, casi todos los barcos reefers, nodrizas que están acá en el Atlántico Sur provienen de Panamá. Entonces yo diría que Panamá es un país también cómplice de los que cometen estos ilícitos y depredación. Y después están los países que son menos cómplices o más víctimas de la pesca ilegal, que son Argentina, Brasil, en algunos casos Chile, Ecuador, a veces Perú, a veces otros países centroamericanos, en muchos casos los países africanos. Imagínense que en África ocurre algo parecido a lo que ocurre acá en el Atlántico Sur, pero África, los países africanos tienen aún menos recursos que Argentina, ¿no? Con excepción de Sudáfrica tal vez. Así que bueno, esos son los países responsables en lo que tiene que ver con las acciones. Después, en lo que tiene que ver con la solución de este problema, podemos decir que todos los países casi del mundo son los responsables y son los que deberían buscar una solución en la ONU y otros organismos internacionales. Así que bueno, no sé si fui claro un poco con las listas de responsables. Y no olvidemos cuando hablamos, la flota que opera en el Atlántico Sur está compuesta por 4 países: China, Corea del Sur, Taiwán y España. Son solo esos 4 países que tienen pesqueros. En mayor proporción China, y luego Taiwán y Corea con un 17 al 20% de los barcos, y España con un 12% aproximadamente, y el mayor China con un 40% aproximadamente.
seguimos con las otras, cualquier cosa me interrumpen. ¿Puedo hacer una consulta ahí? No sé si Sí, Silvina. por ahí o esperar después. Pero vos hablaste recién del blanqueo de la carga. ¿Cómo hacen el blanqueo de la carga Bueno, estos ilegal? barcos ¿Qué descargan en el hacen con puerto la de carga? Montevideo, donde no hay controles prácticamente. Yo he estado en el puerto muchas veces, por eso lo he visto, y estuve trabajando 2 años en Montevideo hasta el año pasado. Primero, no hay control, nadie controla qué es lo que descargan, qué especie, qué cantidad, ni procedencia, absolutamente nada, no hay ningún control de eso. Y esa carga va directamente a contenedores en los cuales se cargan otros barcos y viaja a Europa, a Asia, a Estados Unidos. Entonces yo le llamo blanqueo a eso, al hecho de que Sigue es circulando. una captura que, sí, que ya cuando ingresa al puerto ahí es como que se blanquea porque empieza a aparecer en papeles, digamos, en registros, bueno, captura de tal especie, pero nadie puede controlar en realidad de dónde se capturó, ni qué barco, ni si fue dentro de la zona económica exclusiva de Argentina o en alta mar. Simplemente figuran como alta mar. En algunos casos, para darles una idea, he detectado que en Estados Unidos, por ejemplo, recibían recibían merluza negra que decía Made in Uruguay, como que en Uruguay no se pesca la merluza negra. Para dar una idea, ¿no? O sea, Sí. puede figurar como que proviene de Uruguay especies que no se capturan en Uruguay. Simplemente en el puerto de Montevideo lo que hace es blanquearse esa captura, ¿no? Cuando sale de ahí ya sale como una captura legítima, aunque no lo haya sido, ¿no? Y esto otro que yo decía, nadie sabe, porque no hay controles, no hay inspecciones, nadie sabe en dónde se capturó ni qué barco lo capturó, porque a veces llega por barcos nodriza, estos reefers, toda mezclada la captura de muchos otros barcos, o llega en un barco pesquero que nadie inspecciona. Y tengo una anécdota, en 2018 la prefectura capturó un barco español pescando ilegalmente, se llamaba Playa Pesmaruno, lo capturó en febrero, estuvo un mes detenido, no recuerdo si había estado en Madrid, y cuando lo liberan, paga la multa, todo ese trámite, al llegar a Montevideo hicimos una nota pidiendo al gobierno de Uruguay, a diferentes áreas del gobierno, que lo inspeccionaran. Bueno, cuando inspeccionan el barco, detectan que esto fue un caso excepcional, nunca casi los inspeccionan. Inspeccionaron el barco español y le habían falsificado la declaración pesquera al gobierno uruguayo. O sea, el barco, antes de llegar al puerto, declaró que en su bodega tenía determinadas especies y fue falsa la declaración, no incluyó, por ejemplo, merluza negra que tenía en bodega y tampoco tenía permiso del Estado español y muchas otras irregularidades. Solo para comentarles esto, ¿no? O sea, si nosotros no pedíamos una inspección y no se lo inspeccionaba, no se iba a detectar que tenía una especie que no tenía declarada. Otra anécdota es un día estaba en el puerto de Montevideo, había una mujer que estaba tomando notas, era una inspectora de la Autoridad de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay. Entonces le pregunto que qué estaban descargando, era un pesquero coreano. Entonces me dice, bueno, están descargando abadejo y merluza de cola y raya. Y yo le digo, ¿cómo sabes que están descargando eso? Me lo dijeron los del barco, me dice, ¿no? O sea, Claro, porque claro, yo veía que estaban descargando, pero del barco directamente una grúa lo metía en un contenedor y se iba. O sea, no lo veía nadie. Y no se podía ver qué es lo que descargaban, estaba todo ya empaquetado, ¿no? Entonces, ahí uno tiene una idea un poco de que no hay controles y hay un blanqueo ahí de la captura. Después cuando ¿Y ya... qué sucede, Sí. perdón, con la captura de una especie, ponele que no está autorizada, ponele que no está autorizada para, o sea, que no es la época, ponele, para la pesca y eso, y que se captura igual? Cuando los inspectores se encuentran en la bodega esa especie, ¿qué sucede con eso? Bueno, depende en dónde lo encuentren y qué inspectores, ¿no? Si es en Argentina y encuentran que se pescó en época de veda o en área de veda una especie, bueno, hay una multa, hay una infracción, se puede suspender hasta el permiso de pesca. En el caso de Uruguay no hay nada porque no se controla nada. O sea, en este caso específico que yo contaba, ni siquiera se lo multó al barco. O sea, no ocurre nada. Estos barcos, este es uno de los problemas que tiene esta flota, captura todo el año, no respeta tamaño, no respeta veda, no, solo en algunos casos, bueno, en el caso de los poteros utilizan un arte de pesca que es selectivo, pero en otros casos hay mucho acompañante, bycatch, o sea,
no hay control de nada. Ese es el problema que tiene esta flota y lo que pasa en casi todo el planeta en lo que son las aguas internacionales. Ahí esto tiene que ver con otro punto cuando yo trato de explicar muchas veces que no hay una gran diferencia si el barco está en la milla 199, o sea, dentro del mar argentino, o en la 201, al borde afuera. Para el océano o para las especies de captura no hay diferencia. Ambientalmente no hay una diferencia. La diferencia es jurídica, digamos, ¿no? Ingresó en nuestro mar, en nuestra zona económica exclusiva, violó nuestra soberanía, pero quiero decir, está perfecto, hay que capturarlo, sancionarlo, todo eso. Si se puede, sanciones más duras que las que hay actualmente. Pero si el barco está operando en la milla 201, la depredación que genera y el impacto ambiental y el daño que genera a nuestro ecosistema del Atlántico Sur, del mar argentino, a las economías locales, a la pesca local, a los que pescan cumpliendo todas las reglas en nuestro país, el daño es el mismo. O sea, por eso es un aspecto importante cuando vos te referías a esto, pescan en cualquier momento del año, no respetan la veda, no respetan la época de reproducción del calamar. Por ejemplo, la flota argentina empieza a pescar en enero o en febrero, depende cada año, y termina en junio, supongamos, o en julio. Esta flota hay barcos que están todo el año, están desde enero hasta enero, o sea, y eso genera un impacto muy grave, no solo sobre el calamar, sino otras especies. Entonces, bueno, voy a seguir ahora con algunas de las otras preguntas. Bueno, acá decía, información sobre el Acuerdo Global 2020 para regular la explotación de la biodiversidad en alta mar. Bueno, es una pregunta bastante interesante, es un tema súper complejo. Yo empecé a trabajar en este acuerdo en el 2011, era los primeros años, se empezó a discutir en el 2008 aproximadamente, y los primeros años la ONU discutía hasta el año 2005, que fue el último año que yo participé, hasta el 2015, perdón, se discutía si se iba a avanzar, si se iba a discutir un acuerdo. No sé si se entiende la burocracia, ¿no?, que tienen los organismos. O sea, se estuvo 7 años discutiendo si se iba a avanzar en un acuerdo o no. Y en el 2015 finalmente se decidió avanzar en el acuerdo, y en el 2016 o fines de 2015 se empezó a discutir cuáles serían los aspectos que abarcaría este acuerdo. Así es que bueno, se llega hoy al 2020, que iba a ser el año en el cual se iba a firmar este acuerdo, que luego los países tenían que ratificar, pero que es un acuerdo vinculante, o sea, es como obligatorio para todos los países. Sería el segundo acuerdo más importante en la historia para los océanos. El primero es la Ley del Mar, del año 82, que Argentina ratificó en el 94, y después sería este acuerdo de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. Este acuerdo, cuando se discutían varios paquetes de temas, digamos. Había 4 o 5 temas principales, de los cuales quedaron 4 temas y uno se cayó. Los temas que abarca son, para hacerlo simple, ¿no? Uno, por ejemplo, es que haya estudios de impacto ambiental previo a actividades de explotación en alta mar. Estamos hablando de las aguas internacionales, o sea, fuera de la jurisdicción de cada país. Para darles una idea, las aguas internacionales del planeta son más del 40% de la superficie de la Tierra. O sea, casi la mitad de nuestro planeta son aguas internacionales. Para darles una idea, las dimensiones. Esa región del planeta, o sea, más del 40%, no tiene casi leyes, digamos. Ahí es casi la ley del oeste. Las únicas leyes que se aplican son la ley del mar, pero no hay leyes sobre explotación de la biodiversidad. Así que bueno, un tema es que se hagan estudios de impacto ambiental previo a actividades de explotación. El otro aspecto es la creación de áreas marinas protegidas. O sea, este acuerdo, cuando se ratifique, cuando se apruebe, va a crear una especie de organismo que va a depender de la ONU, que elegidas cuáles son las áreas prioritarias para crear estas áreas. Entonces, bueno, tenemos un tema, es el tema de estudio de impacto ambiental, áreas marinas protegidas, y el otro tema muy importante y que empujaron mucho los países de nuestra región como Argentina, es el que tiene que ver con los recursos genéticos marinos. Suena medio loco. ¿Qué es esto, los recursos genéticos marinos? Es, ¿qué pasa si va un país o una empresa y descubre una especie marina? Lo que ha ocurrido hasta ahora es que lo han patentado. O sea, los recursos genéticos marinos tienen que ver
con los derechos sobre las especies marinas. Entonces lo que este acuerdo va a incluir es que exista lo que se llama compartir beneficios sobre los recursos genéticos marinos. Perdonen, las siglas son en inglés benefit sharing, y es todo. Entonces lo que es muy positivo de este acuerdo es que si bien una marca, por ejemplo, viene una farmacéutica alemana y descubre una especie que tiene la cura de una enfermedad y la patenta, todos los beneficios de esa especie no es que va a ser dueña de esa especie esta marca alemana o esta farmacéutica o el gobierno alemán, sino que los beneficios van a ser compartidos por toda la humanidad y todos los países. ¿Se entiende? Así que bueno, esos son los aspectos principales. Y el otro tema que lamentablemente se cayó del acuerdo y hace que el acuerdo no sea tan fuerte como todos queríamos y esperábamos es el tema de la pesca. O sea, se esperaba que este acuerdo regulara la pesca en aguas internacionales, que tomara decisiones sobre cómo se iba a realizar la pesca en aguas internacionales. Lamentablemente se excluyó la pesca del acuerdo. Así que el tema pesquero en aguas internacionales va a continuar, lamentablemente, de la manera que viene ocurriendo, casi sin ningún control, porque este acuerdo, que uno de los aspectos centrales y necesarios que tenía que regular era la pesca, que no hay regulación, y lamentablemente quedó fuera porque algunos países como Islandia, Rusia, China, Japón se opusieron. Y lamentablemente lo que ocurre en la ONU y en muchos organismos es que se busca que todos los acuerdos y resoluciones que se lleguen sean de común acuerdo entre todos, no haya ninguna oposición, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ir a votaciones y que los acuerdos se hagan por mayoría o por 3/4, se está yendo a una especie de sistema en el cual tienen que estar todos de acuerdo, y cuando se tiene uno en contra, ya no se logra el acuerdo. Y esto es lo que ocurrió en este acuerdo. O sea, si bien había casi 200 países a favor de que la pesca se incluyera, con tener 3 o 4 o 5 que hicieron mucha presión, quedó fuera del acuerdo. Así que bueno, eso, ¿alguna pregunta sobre este acuerdo? Eso para contarles brevemente lo que tiene este acuerdo. Tengo una pregunta, pero creo que se relaciona Sí. con lo anterior, y dice, Glenis dice, ¿y los gobiernos no han intervenido en el caso de Uruguay que permite la piratería impactando en otras economías, en el caso de Argentina? Bueno, lamentablemente los gobiernos no han hecho suficiente en lo que tiene que ver con su trabajo diplomático, ya sea bilateral con otros países o en organismos internacionales. Argentina no se ha manifestado oficialmente sobre este tema, aunque en la Cancillería lo conocen a este tema ya del 2013, 2014, en reuniones que he tenido en Cancillería, ya sabían en Cancillería que era un tema gravísimo y que Montevideo era cómplice y que los barcos que pescaban ilegalmente iban a Montevideo y salían de Montevideo. O sea, y es un tema que debería ocurrir, o sea, debería tratarse bilateralmente y el gobierno argentino lo debería llevar a organismos internacionales. Aprovecho para contar algo. Yo siempre explico que el tema de la pesca ilegal, la pesca pirata y toda esta flota, desde nuestro país, por ejemplo, y desde otros también, es como que hubiera dos campos de batalla, dos frentes de batalla. Uno es el frente de batalla en el mar, en donde va la prefectura, la armada, donde estaba Lara San Juan y donde muchos conciudadanos arriesgan la vida. Y el otro frente de batalla es el frente de batalla diplomático, donde los diplomáticos de Argentina, de Cancillería, deben reunirse con los de Uruguay o con los de Perú o con los de China y explicar este problema, por un lado, y tratar de solucionarlo con ellos, y donde tienen que llevarlo a organismos internacionales como la ONU, y hay otros organismos como la Convención de Especies Migratorias, por ejemplo, porque esta flota captura especies migratorias. O sea, hay varios organismos internacionales en donde nuestros diplomáticos deberían llevar este problema y aliarse con otros países que también son víctimas de lo mismo y resolverlo. Lamentablemente, desde Argentina tenemos este problema. Estamos arriesgando la vida de una cantidad de conciudadanos, compatriotas que arriesgan la vida permanentemente en el mar, como es la prefectura, contra estos barcos que a veces los intentan embestir y que son bastante agresivos, y un frente en donde no estamos defendiendo
y donde no tenemos un ejército que serían los diplomáticos que tendrían que estar trabajando. Entonces, ahí es donde tenemos un desequilibrio y es el lugar en donde, para resolver este problema, para que no ocurran más estos hechos en el futuro y para ir de alguna manera terminando con esta flota que llega a veces a más de 500 barcos, es necesario el trabajo diplomático. El problema de fondo no se va a resolver solo en alta mar persiguiendo a los barcos, sino que es necesario este trabajo en organismos internacionales, ¿no? Así que bueno, eso es lo que está faltando, ¿no? Trabajar con Uruguay, trabajar con otros países de la región, aliarse con países que tengan una situación similar a la nuestra, y acá, bueno, Pedro dice, bueno, ¿cuál sería la dirección responsable? Interrumpo, Son varias, sí. Se nos va a cortar en 2 minutos, pero bueno, volvemos. retomamos con el mismo link. Perfecto, perfecto. Eso nomás. Ahí ya respondí entonces esto, ¿qué debería hacer Argentina? O sea, Argentina debería hacer esto, mantener la vigilancia por un lado, y por otro lado la Cancillería debería trabajar, son varias las áreas en Cancillería, la dirección de Consejería Legal es una de las más importantes, pero también está la dirección la dirección de Asuntos Ambientales, o sea, son varias áreas en Cancillería que deberían trabajar y estudiar una estrategia y llevarla a organismos internacionales apropiados y resolverlo. Se puede también en el futuro trabajar este tema, por ejemplo, a través del acuerdo que hablábamos recién de la ONU, creando un gran área marina protegida en la región donde están estos barcos, que sería una manera de expulsarlos y tener como un gran parque marino, una gran área marina protegida en aguas internacionales en esta zona de gran riqueza. Bueno, volvemos ahora en unos minutos. Antártida, dice. Al estilo Antártida, dice Pedro. Al estilo Antártida, así mismo. Y este nuevo acuerdo de la ONU da las herramientas para crear esas áreas. Por supuesto que cuando uno quiere crear esta área, tiene que ir al organismo y, como pasa en CAMELAR, que es el de la Antártida, y trabajar un par de años y con otros países hasta que se logra la aprobación y demostrar argumentos científicos y de todo tipo, pero es absolutamente posible. Sí. Matías dice, esto que comentás de la milla 200 para adentro, si se pudiera resolver, seguirán pescando por fuera. Claro, lo que yo comento es que se resuelva por fuera, ¿no? O sea, nuestra Cancillería tiene que resolverlo en organismos internacionales para resolverlo por fuera. Y hay varias maneras de resolverlo por fuera. Una sería crear una gran área marina protegida, otra sería crear una especie de organismo sin que sea un organismo regional pesquero, sino que sea un organismo de conservación, por ejemplo, en el Atlántico. La milla 200, bueno, hay varias maneras. Por ejemplo, mi opinión es que en aguas internacionales debería estar prohibida la pesca. Yo sé que a algunos les va a parecer muy radical y una vez lo mencioné en un medio y tuve muchos comentarios, bueno, en contra, pero hay estudios, por ejemplo, que demuestran que solo 5 países en el mundo pescan el 80% de la captura en aguas internacionales. O sea, solo 5 países capturan el 80% de lo que se captura en aguas internacionales. Y hay estudios científicos que demuestran que en caso de prohibirse la pesca en aguas internacionales, debido a que muchos de los recursos que se capturan en aguas internacionales son recursos costeros también, esto beneficiaría a casi un centenar de países. Entonces, claramente, la pesca en aguas internacionales beneficia a unos pocos países, todos del hemisferio norte, y que subsidian a su flota. O sea, no es una pesca que sea sostenible económicamente, mucho menos ambientalmente. Entonces, quiero decir, esa sería una solución desde mi punto de vista. O sea, solo un pequeño grupo de países en el mundo se benefician de la pesca en alta mar y un centenar de países, una gran mayoría, se beneficiarían de una prohibición de la pesca en alta mar porque se verían beneficiados las poblaciones que ellos capturan en sus costas. Así que bueno, esa sería una, pero quiero decir, otra sería crear un área marina protegida en aguas internacionales al borde de la milla 200, en lo que le llaman el agujero azul. O sea, debería haber herramientas. Tal vez yo no soy el más indicado para decir cuál es, más allá de mi opinión, sino que nuestra Cancillería y en los organismos internacionales deberían trabajar
la cantidad de abogados que tiene nuestra Cancillería, la cantidad de especialistas, de científicos que tenemos en nuestro país, organizaciones ambientalistas, todos en buscar una solución a esto, o sea, pensar una estrategia, liderado desde la Cancillería, que son los diplomáticos, y conocen las leyes y las posibilidades y las relaciones con el resto de los países para llevar adelante una solución de ese tema. Otra solución del tema que está avanzando y que va a ocurrir irremediablemente, esperemos que ocurra pronto y no se siga dilatando, es la prohibición a los subsidios a la pesca ilegal y la sobrepesca. No sé si ustedes han escuchado de los objetivos del desarrollo sostenible que la ONU aprobó en el año 2000, que son una lista de 17 objetivos, 17, cada uno tiene un aspecto específico sobre, por ejemplo, terminar con el hambre, proteger los bosques, luchar contra el cambio climático. Bueno, el objetivo 14 es el que tiene que ver con los océanos. Y hay 4, no sé si son 7 aspectos dentro del objetivo. Uno de los objetivos que fue ratificado por todos los países y que es obligatorio lograrlo es la prohibición a los subsidios a la pesca ilegal. Y en ese acuerdo global de la ONU de estos objetivos del desarrollo sostenible, la ONU fija como límite para prohibir los subsidios el año 2020 y encarga al organismo que debe prohibirlos, que es la Organización Mundial del Comercio, que se reunió en el 2017 en Buenos Aires. Así es que, en caso de que se prohibieran estos subsidios, eso significaría una drástica reducción de la flota que opera en aguas internacionales, especialmente en el Atlántico Sur. Entre otros estudios científicos que les comentaba, se estima que la pesca en aguas internacionales, más del 50% de esta pesca solo es posible porque está subsidiada. O sea, los costos de operación de estas embarcaciones no se logran cubrir con la venta de su captura. Por eso, esta flota que opera en el Atlántico Sur solo es posible que opere mediante diferentes subsidios, ¿no? Yo le llamo diferentes tipos de subsidios. Uno, el subsidio que le hace su país. Por ejemplo, el gobierno chino le carga el combustible a todos estos barcos. Y muchas veces es socio de las empresas que realizan la pesca ilegal. Por eso yo siempre menciono que lo que nosotros vemos acá en el Atlántico Sur, esto de la pesca ilegal y estos barcos que ingresan ilegalmente al mar argentino, no es una acción de una empresa o un barco, un capitán, es una acción de un Estado contra un Estado. O sea, es China contra Argentina. ¿Se entiende? Sí. Es tal cual, porque China le pone el combustible a esos barcos y China los manda a que pesquen ilegalmente en nuestro mar y es socio de esas empresas. Lo mismo hace España, lo mismo hace Corea del Sur y lo mismo hace Taiwán. O sea, ellos son conscientes de estas actividades, las permiten y no sancionan a sus embarcaciones. O sea, hay barcos que han reincidido en pesca ilegal. Entonces, un subsidio es el económico, el otro subsidio que tienen estos barcos es que utilizan mano de obra esclava. O sea, tripulantes filipinos, indonesios o africanos que hasta en algunos casos están encadenados de los tobillos, para darles una idea. Y esto está documentado, no lo digo yo. Así que bueno, quiero decir, el tema del una de las maneras para ir esta flota, ¿no? O sea, esa es una manera, y va así como la prefectura tiene estrategias para resolver este problema, no solo cuando se mete en el mar argentino de batalla que está faltando, que el frente en el cual no estamos haciendo lo suficiente de nuestro país. Bueno, sigo con las preguntas. Hay una muy buena que dice, ¿qué especie es la más afectada? Y ahí, bueno, vamos a hablar un poco. Cualquier cosa me interrumpen, Oscar. La especie más afectada, les voy a contar cómo es el tema y ahí ustedes se darán cuenta. La especie más capturada por esta flota es el calamar. Se estima el INIDEP, capturan entre 300, porque estos barcos no declaran, no hay inspectores, sino que son todos cálculos en base a la cantidad de barcos que se detectan, la cantidad de tiempo que operan y el tamaño aproximado de bodega. Así que bueno, la especie que más capturan es el calamar. Y voy a contar algo del calamar, que yo no soy biólogo, pero lo aprendí hace unos años, ¿no? El calamar es la principal especie de la cual se alimenta la merluza común. O sea, el principal alimento de la merluza común es el calamar, lo que más consume.
A su vez, el calamar es uno de los principales alimentos de delfines, de lobos marinos, de pingüinos, de albatros y otras aves marinas. Es uno de los principales alimentos del cachalote, que es la ballena esta como la de Moby Dick, se llama sperm whale en inglés. O sea, el calamar es casi, corríjame si hay algún biólogo, pero es como uno de los eslabones principales de la cadena alimentaria del ecosistema del Atlántico Sur. O sea, entonces, yo diría una de las especies más afectada es el calamar, pero cuando analizamos el hecho de cómo la importancia que tiene el calamar en todo el ecosistema, nos damos cuenta que está afectando a todas las especies, hasta a las que no capturan, ¿no? Entonces, podríamos decir que todas las especies son amenazadas y afectadas. A su vez, hay especies que nosotros desconocemos que quedan en las redes o a veces en los anzuelos de los poteros, que resultan capturadas por la pesca al ser pesca como especie acompañante, lo que se llama la pesca incidental o bycatch. O sea, puede quedar algún ave que quiere comer el calamar en el anzuelo de los poteros y muere ahí, o cuando hay arrastreros pueden quedar delfines o lobos marinos en las redes, o alguna tortuga marina también podría quedar. O sea, pero sí, afecta a todas las especies. Esto es lo que tiene esta pesca. A su vez hay un aspecto ambiental también que nadie comenta, o a veces nadie tenemos en cuenta. Estos barcos están permanentemente tirando basura, aceites. Sí, acá la pregunta sí sería el Ilex argentinus. Ese es el calamar que captura esta flota. Básicamente es la principal captura, o sea, de los 500 barcos, 500 y algo barcos que operan en el pico de temporada, más de 300 son poteros específicamente dirigidos a calamar. También hay unos cuantos arrastreros que capturan calamar, que ahí ya es mucho menos selectiva la pesca, ¿no? Cuando se hace por redes, ¿no? Sí, acá, bueno, dice Matías que acá el calamar va a España, nos cuenta, ¿no? sí. Sí, perfecto, por supuesto. Y bueno, y ocurre algo con el calamar, que es una especie que tiene un promedio de 1 año de vida, ¿no? Y en ese año de vida realiza un movimiento migratorio que hace como una especie de óvalo que entra y sale a la zona económica exclusiva y viene de norte a sur, desde a la altura del Río de la Plata, podríamos llamarle, hacia el suroeste. Y bueno, por eso también es que muchas veces están todos ahí en el borde, muchas veces ingresan, porque a veces no consiguen calamar en donde están y por eso ingresan a buscarlo a la zona económica exclusiva, también con otras especies. Pero bueno, la pregunta está muy buena y lo que yo digo que afecta a todas las especies, y hasta yo tengo una teoría que esta pesca hasta afecta al turismo, ¿no? Porque afecta a especies que nosotros no sabemos que tal vez la capturan incidentalmente. Por ejemplo, hay estudios que muestran que los elefantes marinos que han sido, se les ha colocado rastreadores satelitales que han sido tagueados, se alimentan justo en esa región donde operan esta flota, ¿no? O sea, sabemos que hay especies que tienen alto valor turístico para nuestro país y se alimentan en donde está operando esta flota. O sea, es muy probable que haya mucha captura incidental de estas especies. Así que yo tengo yo opino y creo que el impacto ambiental, económico, social, laboral, influye hasta puede tener un impacto turístico en nuestro país, ¿no? De esta flota. Bueno, sigo con otras de las preguntas porque se nos va pasando el tiempo. Y bueno, acá pregunto, bueno, ¿qué otros grandes problemas tiene la pesca? Bueno, la pesca que realiza esta flota, al no ser controlada, no se sabe cuál es el impacto, porque no se sabe cuánto pescan, ni de qué especies, ni qué cantidad, ni en qué época del año. O sea, tenemos una idea aproximada, pero no lo sabemos con veracidad como para tener estudios de cuál es el impacto. Entonces, por ejemplo, esta flota a veces pesca tiburones, rayas, abadejo, merluza de cola o hockey, merluza común, merluza negra, calamar. O sea, pescan una cantidad de especies que son las que ellos buscan
también mucha captura incidental de otras especies. Entonces, un problema es ese, que no se sabe lo que pescan realmente, ni la cantidad, ni el tamaño, y eso es un problema. Entonces tenemos esto, el no saber es un problema. El otro problema es toda la pesca incidental. El otro problema, toda la contaminación que generan. Y el otro problema, que es un problema gravísimo y que va de la mano con todo esto, es el impacto en los derechos humanos, el impacto social en los tripulantes de estos barcos. Como hace unos días salió un video de un barco chino en el cual tiraban fuera de borda los cadáveres de 2 tripulantes indonesios, ¿no? Y yo, como les decía, hay uno de los estudios que hice el año 2018 en el cual demuestro, y mediante comprobaciones y confirmaciones oficiales del gobierno de Uruguay, esta flota descarga un tripulante fallecido por mes en Montevideo. Un muerto por mes en Montevideo. O sea, debido a las graves condiciones de vida a bordo de estos barcos, es terrible cómo se vive a bordo. O sea, a veces trabajan más de 30 horas sin parar, a veces no tienen ni siquiera agua dulce para beber los tripulantes, son muy mal alimentados. Cuando tienen accidentes o algún problema a bordo, no los atienden, no los llevan a puerto en muchas ocasiones. Está el caso documentado de un tripulante en el año 2017, un tripulante indonesio que era un barco que opera, un palangrero que opera desde Montevideo, que le dolía la muela a uno de los tripulantes, y estaban muy cerca de Montevideo, a menos de un día de navegación, apenas al borde de la zona económica exclusiva de Uruguay, que Uruguay también es víctima de la pesca ilegal, además de ser cómplice, y no lo quisieron llevar a puerto, no tenían antibióticos a bordo, y siguieron pescando. El 10º día falleció el tripulante, ¿no? Se agarró una infección en la cabeza y bueno, falleció. Pero quiero decir, por un dolor de muela, ¿no? Y esto es una situación que ocurre en muchos tripulantes, y este año sí han seguido descargando tripulantes fallecidos, y hay barcos que han reincidido en descargar tripulantes fallecidos en el puerto de Montevideo. Y eso... Entonces, bueno, tenemos como muchos problemas que tiene esta pesca. El problema económico. Esta pesca, al ser subsidiada, no cumplir con normas ambientales, de seguridad de la navegación, de derechos humanos, ni laborales, ni de ningún tipo, tiene costos de operación muy bajos. Entonces, ¿qué ocurre? Estos barcos, cuando blanquean la captura en Montevideo, luego la exportan a otros mercados, la Unión Europea, China, Asia, Estados Unidos, compiten los países que capturan estas mismas especies cumpliendo todas las reglas. O sea, por ejemplo, un pesquero argentino, no voy a entrar en detalles ni si en Argentina hay ciertos controles, a veces no serán suficientes, pero quiero decir, la pesca en Argentina y en otros países recibe ciertos controles mínimos tiene que tener tripulación nacional, tiene que cumplir con ciertas medidas de seguridad de la navegación, son inspeccionados, cumplen con las áreas de veda, temporadas, especies, tienen permisos, todo eso. Estos barcos no cumplen con nada de eso y compiten en los mismos mercados con precios menores a la mitad del precio que tienen que competir los países como el nuestro. O sea, nuestro país captura, el calamar está entre las 3 especies de mayor captura y de mayor valor de exportación, junto a la merluza común y al langostino. Entonces quiero decir, cuando Argentina quiere vender calamar, que se exporta muchísimo a otros países, tiene que competir contra estos países que tienen quiero decir, pirata, que tiene un precio mucho más bajo. Entonces, sobre otros países. Aplica un impacto laboral, o sea, implica menos mano de obra. Así que bueno, como ahí entre todos los impactos, ¿no? Un pesquero coreano que había llegado esos días a Montevideo, por un lado, y durante esos mismos días un delfín muerto en una playa de Piriápolis con una bolsa pesquera con la inscripción de ese barco, ¿no? Y el nombre. O sea, quiero decir, eso para dar una idea, ¿no? Imagínense lo que ocurre ahí a 200, si eso lo hacen en el mar de Uruguay, imagínense
a 200 millas adentro. Así que bueno, ese caso lo documentamos y está publicado, y las imágenes y todo. Pero bueno, así que imagínense el impacto que tiene la contaminación que genera esa flota. Otra pregunta era, bueno, si se conoce el volumen de la captura total, como yo les mencionaba, nadie lo conoce a ciencia cierta, todos hacemos estimaciones, el INIDEP todos los años hace una estimación sobre la captura de calamar de esta flota, que va entre 300.000 hasta las 500.000 toneladas al año, lo cual, imagínense, llega a ser hasta el doble de lo que captura Argentina, o no, más del doble. Pero nadie lo sabe con certeza, hay estimaciones, o sea, sí se sabe que el impacto es terrible, por esto que les decía, no tienen época de veda, no dejan a las especies reproducirse, o sea, los impactos son gravísimos. A ver, otras preguntas. Bueno, eso de qué acciones toma el gobierno de Argentina frente a esta situación es lo que yo comentaba, ¿no? Hay dos frentes de batalla. Uno es el control en el mar, que se hace lo que se puede con los recursos que se tiene y que bueno, tenemos que sentirnos orgullosos de la prefectura por el trabajo que hace. Y esto quiero comentar algo porque mucha gente cree que el problema se resuelve solo con más patrullaje o más barcos o más sanciones o más capturas. El problema no se resuelve teniendo 20 o 30 barcos, 50 aviones en la milla 200, porque para darles una idea, hasta Estados Unidos, que tiene la flota marítima del planeta, tiene muchos sospechaban que hubo eso nadie lo sabe, pero quiero decir, bueno, lo que nos está faltando es el trabajo diplomático, el trabajo de la Cancillería en organismos internacionales, y ahí es donde se va a resolver de fondo este problema, no solo para Argentina, sino para el resto del mundo. Sigo con las preguntas. Bueno, mi opinión del activismo ambiental. Bueno, yo desde chico, desde la secundaria, fui como voluntario acá en mi ciudad natal, haciendo cosas, un boletín ambientalista con papel reciclado, hacía de todo. Después fui voluntario de Greenpeace. Si bien hay de todos los activistas ambientales, hay algunos que son que yo aprecio más y otros que aprecio menos. Yo creo que son bastante difíciles de solucionar, más que nada, por ejemplo, el tema del cambio climático, estamos bastante complicados. Sin querer ser pesimista, yo creo que la única solución de los problemas que tenemos sociales, ambientales o epidemiológicos, por llamarlo, o esta pandemia o lo que sea, creo que estos problemas se solucionan siendo todos una especie de activista, ¿no? Hace mucho tiempo yo me di cuenta que los problemas no lo van a resolver ni nuestros representantes, ni las organizaciones ambientalistas, ni las empresas, creo que de alguna manera todos tenemos que ser un pequeño activista ambiental en nuestra vida y activista social y en todos los aspectos, con lo poquito que podamos hacer, sin ser demasiado autocríticos, hacer lo que podemos desde nuestro lugar, ¿no? Si un día puedo andar en bicicleta en vez de andar en auto, mejor, y si puedo hacer compost, si puedo llevar a reciclar la basura, si puedo... Entonces quiero decir que tenemos que, desde nuestro lugar, comunicando, haciendo, creo que la única solución de los problemas del planeta es mediante activistas en higienizarnos, y ponen a un problema global y lo cortamos al problema con una conducta personal y de todos, colectiva y individual. Entonces, creo que para salvar el océano, bueno, que nada, ser todos un poquito activistas, ¿no? Y quedan unos minutos para bueno, abrir un poco a otras preguntas. Y bueno, acá hay una que dice si solo la 200 hacen pesca ilegal. Bueno,
eh, hay una definición de la ONU sobre qué es la pesca. Es cuando un barco pesquero realiza faena, realiza la actividad en un área protegida. Ahí también es ilegal, más allá de si sean aguas internacionales o nacionales. Y la otra definición es cuando es ilegal también cuando la realiza sobre una especie que está protegida, amenazada, existe una restricción. Esos son los tres casos en los cuales se define pesca ilegal. Aguas internacionales, es una pesca depredatoria, subsidiada, pirata, como la que yo le llamo furtiva, ¿no? Porque no es ilegal, si lo tomamos desde el punto de vista jurídico, cuando está fuera de la milla 200 no es ilegal. Es altamente depredatoria y, como decía hoy, genera el mismo impacto que si lo realizaran la milla 199, que si lo realizan cuando están adentro, ahí es ilegal. Cuando están afuera, no la podemos llamar legal literalmente, pero yo la llamo furtiva, por ejemplo, porque no tiene control, porque lo hacen a escondidas, por eso, pero quiero decir, y es altamente depredatoria, pero bueno, no sé si respondí exactamente la pregunta, pero bueno, estos barcos también realizan este tipo de pesca ilegal en otros países. Por ejemplo, yo tengo documentado y estoy investigando pesca ilegal de estos barcos en el mar de Uruguay, lo cual es bastante irónico. Uruguay da apoyo a esta flota y a su vez es víctima de esta flota, ¿no? Y eso probablemente sea alguno de los informes y reportes que voy a publicar en los próximos meses, ¿no? Algo muy, muy irónico también de Uruguay. Uruguay tiene prohibido el barcos que hacen transbordo en alta mar y descargan en Montevideo. No quiero decir, es como un doble estándar. No, sigo con otras y así nos queda un tiempo vos habías después. hablado un Sí. poco un poco del trabajo esclavo, de lo que es trabajar arriba de un barco, y Joel pregunta, dice, perdón, si no escuché, hablaron del aspecto humano del cual es expresado en la película Gottfried. Sí, ahí mencioné un poco el tema. A Ghost Fleet hicimos una van premier en Montevideo con autoridades y para mostrarlo que Uruguay, lo que se ve en Ghost Fleet es muy parecido a lo que se ve en el Atlántico Sur, es correcto. Es muy similar, son barcos de países del mismo origen y tripulantes también de los mismos países, Indonesia, Filipinas, Vietnam. Entonces, por ejemplo, para contarles bueno, un poco lo que ocurre, en el 2014 fue un barco chino a Montevideo y se bajaron 28 tripulantes africanos en protesta, ¿no? por cómo estaban siendo tratados y denunciaron que tenían grilletes en los tobillos, o sea, estaban encadenados y confirmó que era cierto que estaban encadenados en los tobillos. Y hay fotos y videos, están en la web, con los tobillos de los tripulantes marcados por los grilletes. Quiero decir, al nivel que llega la situación. Después las condiciones higiénicas y sanitarias de estos barcos a bordo son terribles, ¿no? Imagínense estos barcos chinos. ¿Se acuerdan que hubo uno chino que lo hundieron en Puerto Madryn hace un par de años? Bueno, ese barco yo pude ver imágenes del interior, era terrible. Así que, y eso estuve a bordo de barcos también que van a Montevideo y la situación es terrible. Ahora no me acuerdo algunas anécdotas, pero en esos barcos yo les llamo es como un infierno, ¿no? A veces los capitanes y los oficiales son del país de origen, ¿no? Chinos o taiwaneses, pero el resto de la tripulación son indonesios, filipinos o africanos. No tienen chalecos salvavidas, para darles una idea, no tienen trajes para aguantar las temperaturas, o sea, a veces he visto barcos que como tenían más tripulantes de los que podían albergar, digamos, les han construido unas especies de, imagínense lo que debe ser operar en el invierno del Atlántico Sur y dormir en unas pequeñas chozas ahí, que abría la puerta de la choza y estaba a la intemperie, ¿no? Con temperaturas de bajo cero, ¿no? Así que esto, bueno, me lo ha contado gente de prefectura o gente que ha conocido el tema más de cerca. A veces han capturado barcos
y la lista de tripulantes tiene más tripulantes de los que hay a bordo. O sea, no se sabe lo que ocurre a veces con los tripulantes, ¿no? Muchos mueren tirados fuera de borda o fallecen en el barco y los tiran fuera de borda y no se los informa. Muchas veces no tienen pasaporte, o sea, de personas. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Estado, que es como su cancillería, todos los años publica un informe que se llama el TIC, Traffic in Persons. Es el reporte sobre la trata de personas en todo el mundo, y analizan los casos de todos los países del mundo. Y el año pasado analizaron el caso, entre otros, de Uruguay, y hay toda 2 páginas con varios párrafos sobre los tripulantes en los pesqueros que descargan en Uruguay. O sea, Estados Unidos se basó en los informes que hice yo y que hicimos con otra gente en Montevideo, pero quiero decir, es algo comprobado. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a tripulantes de estos barcos indonesios, filipinos, tengo grabaciones y todo con ellos, y bueno, me han contado cómo es el tema. Han estado a veces 6, 7 meses sin que le paguen. Los hacen firmar, ni siquiera saben lo que han firmado. Eso viola las normas internacionales, las normas internacionales laborales, es violatorio de esas normas y una cantidad de cuestiones que, bueno, nada, de derechos humanos, o sea, que es realmente terrible. Bueno, acá la otra pregunta que sigue es si las flotas piratas son subsidiadas. Como les contaba, sí, son subsidiadas. Los 4 países que operan acá, Sur, China, Taiwán, Corea del Sur y España. Esos 4 países con España les subsidian los equipos de navegación o diferentes maneras, ¿no? Pero están subsidiados. Y hay estudios científicos que uno lo escribió Enrique Sala, si lo pueden buscar, lo hizo para National Geographic. Él demuestra cómo esta flota, o más de la mitad de esta flota, solo puede operar en base a los subsidios. O sea, si ellos vendiesen lo que capturan, no pudieran solventar su navegación ni su permanencia en alta mar. Así es que ese es uno de los subsidios. Después en el estudio también se explica cómo esta flota también se subsidia al tener mano de obra esclava. Sigo con algunas de las otras preguntas. Líderes de opinión en el tema, medios periodísticos y personas. Esa es buenísima. Lamentablemente no la puedo responder 100%, porque es un tema en el cual no hay mucha gente que lo haya estudiado durante muchos años o que lo siga. El tema de la pesca ilegal, la pesca pirata, tiene miles de aristas. Cuando uno detecta un barco y empieza a investigarlo, descubre muchas cosas y es un tema muy amplio. Yo lo que recomiendo es que por ahí traten de, por ejemplo, Revista Puerto siempre publica sobre este tema y entrevista a personas que conocen un poco. Bueno, no es no es solo mi caso, sino que ellos como que los periodistas de Revista Puerto cada año han ido investigando más y mucho. Y después recomiendo a veces leer las notas de opinión. De vez en cuando sale alguna nota de opinión en Clarín o La Nación o algún diario. Mía casi nunca, pero a veces hay gente que escribe y que profesor que tiene ahí mucho apellido. Yo a veces no coincido con todo lo que él dice, otras personas dicen, pero quiero decir, son gente que por lo menos lo ha estudiado, ¿no? Hay otras personas y organizaciones que por ahí googlearon y hablan, ¿no? Googlean un rato y hablan. Entonces, por ahí eso no recomiendo más que la gente que escribe en profundidad. No hay mucha gente, ni siquiera en el mundo, que hable mucho de este tema, porque es algo un poco nuevo, y tiene muchas aristas. Hay gente que se especializa en un tema, en un aspecto, en los derechos humanos, en una flota, en un país, pero hay, bueno, ¿escucharon nombrar de Global Fishing Watch? Global Fishing Watch es una plataforma online
gratuita en la cual ustedes pueden ver las flotas, cómo se mueven y pueden cliquear en los puntitos y saber de dónde viene ese barco y ver el recorrido. Yo se las recomiendo. Se escribe Global Fishing Watch. Yo trabajo con ellos, o sea, en colaboración, o sea, no es que me pagan, pero yo les doy información y ellos me dan y es una plataforma, Leonardo, de la distribución de las flotas, y hasta uno puede seleccionar el color. Uno quiere ver la flota de China y ve solo la flota de China, o la de Argentina, o la que sea. Entonces uno puede ver, y si cliquea en un barco te dan información del barco, dónde se movió. Y ellos a su vez tienen un blog en donde escriben y han citado casos sobre barcos que han pescado ilegalmente en el mar argentino y investigan las flotas de dónde vienen. Y yo lo recomiendo porque está bueno, es gratuito además. Uno a veces para ver los barcos de manera satelital en la computadora tiene que pagar, ¿no? Y esta plataforma es gratuita. Así que la recomiendo, está bueno para tener una idea y leer su blog y lo que ellos dicen. Bueno, quedan 5 minutos. Milko, hay Sí. una pregunta que hacen, es la injerencia de Malvinas en la pesca ilegal. Buenísima esa pregunta. Bueno, Malvinas tiene una injerencia de dos aspectos. A veces, Puerto Argentino, o Puerto Stanley, como lo llaman ellos, los británicos, brinda algún cierto apoyo logístico a esta flota. O sea, varios de estos barcos, además de ir y venir a Montevideo, van a Puerto Argentino, pero no es tan frecuente como pasa con Montevideo. Así que, por un lado, brinda cierto apoyo a esta flota que opera en aguas internacionales. Por otro lado, el gobierno de ocupación de las islas vende permisos pesqueros. Se los vende a Corea, Taiwán y a España. A China no le vende, no sé por qué, o China no le compra. O sea, todos los años venden entre 90 y 100 permisos de pesca, que estos barcos pagan $1 millón o más para pescar durante 6 meses o un año una determinada especie, se lo pagan al gobierno de ocupación de las islas, y ellos le dan permiso para pescar en esa zona que ellos controlan, que es como una especie de círculo de entre 150 y 200 millas. Así es que ellos como que desde esa es la otra manera que tiene injerencia, y a su vez, muchos de los barcos que pescan con licencia de Malvinas en la región controlada por el gobierno de ocupación, cuando no hay pesca, no consiguen lo que buscan en Malvinas o fuera de temporada, van y pescan en aguas internacionales. O sea, hay varios barcos que han pescado con licencia en Malvinas que luego han sido capturados pescando ilegalmente en el mar argentino. Por ejemplo, el que se capturó, que yo contaba el español en el 2018, el Playa Pesmar 1, pueden googlearlo, el Playa Pesmar 1 pescaba con licencia británica, pero tuvo tantos problemas, imagínense que hasta los mismos ingleses lo echaron, porque cometió varios ilícitos ahí mismo pescando con licencia, y unos años después, bueno, lo capturamos pescando ilegalmente en el mar argentino, y ese barco opera pasado en Montevideo, está todo el tiempo en Montevideo, yo le he sacado fotos y todo, y he estado a bordo de ese barco también. Lo hice de manera encubierta, ¿no? No sabían quién era yo cuando subí al barco y anduve ahí conversando, porque quiero decir, hay una injerencia. El otro problema de Malvinas es que nuestro gobierno, la Cancillería, tiene limitado el radio de acción a veces en las posibles soluciones de este problema, por el temor a que en caso de buscar una solución, el Reino Unido se presente como Estado costero, ¿se entiende? Entonces, bueno, quiero decir, hay como varios aspectos en los cuales ahí hay una injerencia de Malvinas, ¿no? Bueno, Mirko, sí, buenísimo. Ahí, bueno, nos quedan solo 2 minutos, así que por ahí para no interrumpirte por si arrancás a hablar otra vez, por ahí ir cerrando. Gracias a todos por la presencia. O sea, algo que estaba pensando es que se me ocurre que va a ayudar a ser como un disparador. Algo que me gusta del grupo es que tiene como un perfil más ciudadano por ahí, no tan científico. O sea, como que por ahí noto eso, o sea, como que falta el bajar estos mensajes más profundos en la sociedad a veces. O sea, por ahí lo charlan mucho entre gente que estudia estos temas, pero por ahí no tanto a nivel ciudadano.
Así que seguramente vamos a ir pensando en armar otra cosita. No sé, Silvina, si querés decir algo antes del cierre. No, 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 la verdad que me resultó muy interesante, está buenísimo las películas estas que fueron nombrando de a poquito, Joel también colaboró y el mapa este que también nos permite por ahí ver otra realidad. Y bueno, nada más que eso, ya me voy a poner a mirar, a leer eso, y Bien. después para otra charla ya tenemos otra perspectiva. Milko, Muchas gracias. Un muchas gracias, gusto. Milko. Estoy disponible, si me contactan por ahí por Twitter, lo leo siempre, cualquier consulta. Para mí siempre es un placer hablar del tema porque, bueno, me encanta y espero que algún día nos juntemos a conversar que se solucionó. O que hay menos barcos al menos. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, buenísimo. Se nos va a ir cortando. Muchas gracias. Muchísimas Así que gracias. Un abrazo grande. seguimos al habla. Chau, 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 chau. Gracias.